hermanos, les saludamos en esta hora de la tarde. Les bendecimos a través de la señal de Radio Corporación de Victoria. Saludarles, acompañarles a través de la 105.5 del dial FM Estéreo. Le habla el pastor Pablo a esta hora de la tarde. Les saludamos, les bendecimos. Usted nos puede buscar, sintonizar, sí, a través de Radio Corporación de Victoria 105.5 en el dial FM Estéreo, así también a través de la app, ¿cierto? A través de la aplicación Radio Corporación Victoria, o también por el Facebook Live, Iglesia CTUE Victoria. Tuvimos allí un problema con el internet, pero ya estamos de nuevo conectados. Así es que queremos saludarle en esta tarde, queremos acompañarle en esta tarde. Queremos bendecir a cada uno de ustedes por medio de una palabra de parte del Señor, así como Dios también a través de la palabra bendice nuestras vidas. Queremos también compartir esta palabra con ustedes, llevar este servicio de día martes allí a su hogar, a su casa, a donde usted está a esta hora de la tarde. Podamos apartar este tiempo para el Señor, podamos apartar este tiempo para poder oír de su palabra, para poder buscar de su presencia, para poder reconocer que usted y yo sin Él nada podemos hacer. Amén. Así es que saludo a todos los hermanos que están allí en sintonía, a todos aquellos que ya están conectados a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche. Les bendigo, les saludo en el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos en los campos, sí, en los diferentes lugares, allí en Inspector Fernández, en Pailahueque. Saludamos a los hermanos de Temuco, Perquenco, en los diferentes lugares, en Coyipulli, donde quiera que nos escuchen, en Radal, y así los muchos lugares, cierto, donde nos sintonizan cada día en su trabajo, en su vehículo, a lo mejor ya en su casa, con su familia. Permítame saludarle y bendecirle en esta hora de la tarde. Saludamos también a nuestros pastores allí en Temuco, y así también a cada uno de los hermanos en los diferentes lugares, cierto, que se encuentren a esta hora de la tarde. El mensaje pasado, el domingo pasado, hablábamos de lo importante que es poder comprender y poder tener herramientas para enfrentar muchas veces los malos momentos. Amén. ¿Cuáles son esos malos momentos? Aquellos que muchas veces vienen y traen decepción a nuestras vidas. Hablábamos en el mensaje pasado que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sido decepcionados alguna vez, o nos vamos a decepcionar de algo que usted y yo muchas veces esperamos como resultados. Todos en esta vida, pequeños o grandes, decíamos, en la iglesia o fuera de ella, en algún momento de nuestras vidas seremos atacados o serán atacados por la decepción. ¿Sabe por qué? Porque la decepción de una u otra manera atacará a todos. ¿Sí? La decepción de una u otra manera nos atacará a todos, ya sea por el esposo, decíamos, la esposa, los hijos, la sociedad, las amistades. Decíamos que la decepción de alguna forma o de una u otra manera nos atacará. ¿Por qué? Porque puede venir a través, cierto, a través de alguna desilusión. ¿Cuánto han tenido alguna desilusión, ya sea amorosa? Hay mucha gente, cuando uno conversa con la gente, hay gente que dice, no, yo no me quiero volver a enamorar porque, oiga, tuve una desilusión tan grande, fue tan fea la experiencia que tuve. Puse toda mi confianza ahí, estuve siempre esperanzado pero resulta que lo que recibí como pago de amar a esa persona fue algo muy contrario, y por eso estoy tan desilusionado, dicen algunos. Sí, estoy tan desilusionado, o sea, de una u otra forma algo los atacó, ¿cierto? Atacó ese sentimiento y produjo, ¿qué fue lo que produjo? Produjo una desilusión en ellos. Amén. Y como tal también, cierto, trajo de una u otra forma algún fracaso. Ya algún fracaso, porque decíamos que podía venir a través esa desilusión, podía venir por la familia, por los cercanos, los lejanos, no sé, pero por algo, muchas veces de algo que usted espera, esa desilusión puede venir. En este tiempo hay muchos desilusionados del gobierno, amén, de lo que está sucediendo a causa de muchas cosas, de promesas y de situaciones que se viven a diario, amén. El asunto es que la decepción puede llegar de muchas formas y de diferentes maneras, ¿sí? Decíamos también que la decepción es un sentimiento que surge en nuestro corazón. ¿Cuándo qué? Cuando las expectativas que usted y yo tenemos no se cumplen. Cuando las expectativas no se cumplen, la decepción es un sentimiento negativo que ataca nuestro corazón. Y lo ataca, como le decía, cuando esas expectativas que tenemos, no se cumplen.
Sí, cuando las expectativas que tenemos, lo que esperamos que pueda venir, no nos llega, sino que nos llega algo contrario a lo que usted y yo esperábamos. Es como cuando aquellos creyentes tienen expectativas, decíamos, de un milagro y ese milagro no viene. Es como cuando tenemos expectativas de que lo mejor está por llegar y muchas veces lo que viene no es lo mejor ni tampoco lo que usted espera. De esa forma llega la desilusión, de esa forma viene la decepción. Uno dice, no, esta cuestión ya no funciona, no vale la pena ilusionarse porque en realidad nada va a pasar. Y hablábamos de la mujer de Sunamita, ¿cierto? Hablábamos de la mujer allí cuando el profeta llegaba a su casa, aquella mujer que era diligente para prepararle todo, prepararle habitación y que no podía tener hijos. Y hablábamos de que la mujer, el profeta le dice, hey, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella dice, no, en realidad, y él le dice, ¿quieres que hable con el rey, con el general, con la gente del pueblo? Y ella dice, no, yo soy una mujer que tiene contacto con ellos, tiene influencia, estoy cercano a ellos. Y al final el profeta le dice, el Jesse le dice, mira, ella no puede tener hijos. Y el profeta le dice, mira, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella va y le dice, no te burles de mí, le dice, tu sierva no puede tener hijo. Literalmente le dice así, no te burles de mí. Literalmente le dice, no me crees falsas expectativas. Y muchas veces así viene la desilusión cuando uno ha tenido situaciones contrarias, cuando le ha tocado enfrentar cosas que usted no esperaba y llegaron sin avisar. Y usted esperando algo mejor, vino algo peor. Algo sucedió. Esta mujer había perdido la expectativa. Sí, la expectativa de que podía llegar algo bueno a su vida, de que podía abrazar un hijo, cierto, en el transcurso de su vida. Y muchas veces decía yo que lo que viene cuando usted espera lo mejor no es muchas veces lo mejor, ni tampoco lo que usted espera. De esa forma empieza a atacar la decepción. De esa forma la gente se empieza a decepcionar y empieza al final a caminar con una falsa expectativa. O sea, camina porque tiene que caminar, avanza porque tiene que avanzar, y lo que traiga la ola es lo que ellos reciben. Y usted y yo como hijos de Dios no podemos caminar así. Usted no puede caminar sin expectativa. Usted no puede ir a Dios si no cree que Dios puede responder su petición. La Biblia dice que no podemos acercarnos a Él. O sea, que podemos acercarnos a Él, pero si lo hacemos debemos hacerlo creyendo que Él está ahí. Amén, que Él está ahí para responder, creyendo que le hay. Es como cuando Dios le habla a usted y usted espera lo mejor, le decía yo, y resulta que lo que le vino no fue conforme a lo que esperaba, provocando aquello quizás, o aquella respuesta, o el resultado que le vino, provocando en usted una gran decepción. Decíamos que el éxito o los buenos resultados no llegan sin decepciones, porque como tampoco llegan sin tener algunos fracasos muchas veces usted y yo en nuestras vidas. Porque eso es de una u otra forma, las decepciones, los fracasos son los que nos tienen que fortalecer y nos tienen que llevar cada día al resultado que usted y yo esperamos o que pretendemos alcanzar. Acuérdese que David fue ungido, le decía yo también al terminar el mensaje. Y de eso quiero hablarle un poquitito este día. Quiero hablarle de esa palabra, quiero continuar ese mensaje porque no lo pude terminar ese día. Y acuérdese que David fue ungido por mandato de Dios para ser rey. ¿Se acuerda? Fue ungido por Samuel, por mandato de Dios. A Samuel no se le ocurrió. Dios le habló a Samuel y le dijo, úngeme aquel por rey. Y lo que le vino no fue corona ni el reinado a David cuando lo ungen. ¿Se acuerda que Samuel lo ungen y David vuelve a cuidar las ovejas? David sigue en lo que él estaba. No le vino la corona ni el reinado, sino que lo primero que le vino a David, mire lo que le voy a decir. Cuando empieza a desarrollarse, cuando empieza a cumplirse lo que Dios había dicho de él, lo primero que le vienen son persecuciones. Lo primero que le viene es desprecio. Lo primero que le viene a David es un desprecio no solo de su familia, sino también después de Saúl. Acuérdese que Saúl lo quería matar. Su familia no creía que él podía vencer a Goliat. Él ya había sido ungido. Sí, él ya había sido ungido. Eso fue lo que le vino a David. Él tuvo que salir de su país. Al final, en el transcurso, antes de llegar a ser rey, antes de tomar la posición, antes de tomar el trono, porque ya Dios lo había ungido rey. Y lo que le vino a David fue salir de su país. Tuvo que salir arrancándose, tuvo que hacer el loco entre los filisteos, dice la Biblia. Sí, allí dice que llegó a ese lugar, se juntó con más gente allí. De una u otra forma armó un ejército, armó un grupo para poder refugiarse un poco. Se hacía el loco delante del rey de aquel lugar, de aquel país, para poder sobrevivir, para que el rey no lo matara, su ejército no lo matara. Y mire lo que dice la Biblia allí en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 6. Vamos a leer estos 6 versículos y vamos a continuar después.
Dice la Biblia así: en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando de las decepciones. Estamos hablando del camino al resultado conforme a lo que Dios le habló. Y en medio de ese camino decíamos que vamos a tener decepción y muchas veces fracaso. Dice así la poderosa palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Escúcheme, porque aquí quiero centrar la palabra. Aquí quiero centrar la palabra que quiero compartir con usted hoy día. Sí, dice el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Diga conmigo: lloraron. Claro, diga conmigo: decepción. Claro, imagínese el hombre que había sido ungido con la sorpresita que se encuentra. Imagínese el hombre a quien Dios había mandado ungir. Miren el tiempo que estaba viviendo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Por qué alzaron su voz? Porque su familia había sido llevada cautiva. Alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Diga conmigo: no es malo llorar. Claro, no es malo llorar, malo es quejarse. Y lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. Y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió mucho. Diga conmigo: como me angustio yo. Y se angustia usted. Claro, se angustió como lo hacemos usted y yo cuando viene un problema. Sí, porque cuando viene un problema, tiempo atrás decía yo, usted no aplaude. Cuando viene un problema, usted no danza, usted no salta, usted no habla en lengua, usted no profetiza cuando viene un problema. Lo que viene cuando viene un problema es miedo. Viene porque el problema viene para limitarlo, para apartarlo de la presencia de Dios, sacarlo de la confianza en Dios, sacarlo de la perseverancia que usted y yo debemos tener en Dios. Cuando viene un problema, viene, ¿sabes para qué? Para provocar tu fe a llevarla a un estado mayor. Verso 6 dice: y David se angustió mucho. ¿Por qué? Escúcheme bien, David estaba en la misma situación que el pueblo. No solo al pueblo le llevaron sus mujeres y sus hijos, sino que a David también. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Diga conmigo: estaba decepcionado. Ya le voy a decir por qué. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Diga conmigo: hay una diferencia. Me puedo angustiar. Sí, puedo quizá en algún momento decepcionarme. Pero lo que no puedo hacer es apartarme de la presencia de Dios. Lo que no puedo hacer es sacar la confianza de Dios. Eso es lo que usted y yo no podemos hacer. La Biblia dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo estaba? Decepcionado, estaba en amargura de alma. O sea, imagínense lo que decía el pueblo. Claro, por culpa de este. ¿Sabe por qué? Decía que cada uno, dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién te estás fortaleciendo tú?
¿Cómo estás enfrentando las situaciones? ¿Cómo tú y yo estamos enfrentando las decepciones, las amarguras, las cosas que enfrentamos en este tiempo? Hoy día hay mucha gente que ha enfrentado situaciones y no se fortalece en Jehová su Dios, no se fortalece en Dios, sino que como puso su confianza en lo que él esperaba y no le vino lo que ellos esperaban, hoy día están desilusionados. Claro, hoy día están decepcionados y ya no quieren nada más. De una u otra forma, el enemigo atacó su esperanza, atacó su confianza, claro, y los dejó o los sacó, o no les permite soñar, no les permite visionar. Imagínese un hombre ungido para ser rey por mandato de Dios. ¿Qué indica la lógica? La lógica indica que lo que le debiera venir a este hombre debiera ser lo mejor, ¿o no? Claro, fue ungido para ser rey. ¿Qué es lo que debiera venirle? Lo mejor. Y en vez de eso, lo que le viene a David, la Biblia dice, es persecución y sufrimiento para él y para la familia de él. Lo que le viene es sufrimiento para su esposa, sus hijos y también para la familia de los hombres que estaban con él. ¿Sí? También para la familia de los hombres que estaban con él. Por eso estos hombres, este pueblo, murmuraba, se quejaba, y en un momento, ¿sabe lo que hizo? Empezaron a hablar entre ellos y a decir: apiedrémoslo, matémoslo. ¿Sabe por qué? Porque la decepción es peligrosa. La decepción es un espíritu que ataca tu esperanza, tu confianza, y te viene a hacer renegar de lo que Dios te habló. ¿Sabe por qué este hombre quería atacar a David? Porque David estaba en la misma condición que ellos. No se llevaron los hijos ni la familia del pueblo y la de David, no, la de David también. Pero me imagino yo que el pueblo quería atacar a David, porque David decía: tranquilo muchacho, Dios me ungió y voy a reinar yo. Me imagino que David en algún momento tiene que haberle dicho: el próximo rey de Israel voy a ser yo. Claro, las situaciones que estamos viviendo se van a terminar. Me imagino que ese pueblo esperaba, conforme al liderazgo de David, que ocurriera lo mejor. Que ocurriera lo mejor, no lo peor. Claro, que ocurriera lo mejor, porque como el pueblo, al decepcionarse, al tener este encuentro, al llegar a esta ciudad, a Siclag, y encontrar que no estaba su familia, que su familia había sido llevado cautiva, ¿por qué quiere apiedrar a David? ¿Por qué lo quiere apedrear si David estaba en la misma condición que ellos? David estaba viviendo la misma condición que ellos, y es más, David tuvo que enfrentar dos decepciones en el mismo lugar, en el mismo tiempo. ¿Sabe cuál fue la primera? Que llevaran cautivas a sus esposas y sus hijos. Y la segunda fue que el pueblo lo quisiera apedrear. La segunda fue que el pueblo lo quisiera apedrear. Imagínese David excusando murmurar al pueblo, tratando, poniéndose de acuerdo para matarlo. Para matarlo por algo que él vivía y que al pueblo también le ocurría. Es ahí cuando viene la decepción, le decía yo. Cuando usted está esperando lo mejor y lo que le viene no es lo mejor, o no viene como usted esperaba, sino que vienen situaciones que usted nunca esperó, que usted nunca esperó enfrentar. Es ahí cuando viene la decepción, porque son en los momentos así, cuando tú esperas lo mejor. Cuando tú esperas lo mejor y las cosas que te suceden no son así, es que ataca este espíritu de decepción. ¿Cuántas veces usted ha esperado un buen resultado? Y cuando no viene ese buen resultado, o el resultado que usted esperaba, usted dice: no postulo más, no quiero más, no voy más, no me anoto más. Un montón de cosas que muchas veces salen de nosotros. ¿Qué es lo que pasó en el pueblo? En el pueblo vino decepción. Y el pueblo dijo: matemos a David, apiedrémoslo. Pero dice la Biblia que David no pensó así, sino que dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y hablábamos el mensaje pasado de la importancia de tener herramientas y armas poderosas en Dios. ¿Sabes para qué? Para enfrentar este tipo de situaciones, para enfrentar este tipo de decepciones, para enfrentar los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque hoy día es muy fácil cambiar la confianza en Dios y colocarla en el hombre. Es muy fácil sacar la confianza de Dios para colocarla en el hombre. Y muchas veces esperamos más del hombre que lo que puede hacer Dios.
Y vienen decepciones que al final te llevan a apartarte de la voluntad de Dios, que te vienen a desanimar, que te vienen a sacar, que te vienen a hacer murmurar, que te vienen a hacer hablar, que te vienen a hacer juzgar muchas veces. Dice la Biblia que el pueblo dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. ¿Sí? Claro, y el pueblo hablaba de apiedrarlo. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y le decía que es así como viene la decepción. Claro, es así. Porque son en estos momentos o en momentos así, cuando tú esperas lo mejor, y no viene lo que tú esperas o no sucede lo que tú esperas, que ataca la decepción. La Biblia dice que cuando David y sus hombres vieron esto, lloraron hasta no tener fuerzas. David se decepcionó. Claro que se decepcionó, por eso lloró. Lloró y él no se esperaba encontrar lo que se encontró en aquel lugar. Él nunca pensó que su familia, sus esposas, sus hijos iban a ser llevados cautiva. Él se decepcionó, por eso la Biblia dice que él lloró hasta no tener fuerza. Era tanta la decepción y el dolor que tenía David y sus hombres que lloraron hasta agotar sus fuerzas. Era tanta esa decepción de los hombres, era tanta la decepción de los hombres que acompañaban a David, que dice la Biblia que hablaron de apiedrarlo, que hablaban de apiedrar a David. Porque cuántas veces, hermano o hermana, mira, te voy a preguntar, o en cuántas ocasiones te ha tocado o le ha tocado a usted sentirse así. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted sentirse así, esperando algo algo bueno, algo mejor para usted, le viene lo peor? Esperando algo bueno para usted, no le viene lo que usted espera. ¿A cuánto en este tiempo no le resultó lo que decían que le tenía que resultar y repotrincaron en contra de todo? Todos vivimos situaciones así. La decepción en algún momento nos va a tocar. La pregunta mía, ¿estás tú fortaleciéndote en Dios? ¿Estás buscando armas en Dios para enfrentar esa depresión, enfrentar esa desilusión, enfrentar ese fracaso, pararte y seguir avanzando en el nombre del Señor? Estás buscando armas en Dios, estás relacionándote con Dios, estás yendo a la fuente para tener las herramientas, las armas necesarias para enfrentar la decepción, enfrentar los fracasos y seguir avanzando, conforme a lo que Dios te habló. Porque ese espíritu de decepción de una u otra manera, hermano, buscará atacarnos a todos. Claro, más de alguna vez, ya sea por lo que enfrentamos ahora o por lo que nos tocará enfrentar después, ese espíritu buscará atacarnos a todos. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu de decepción es el enemigo de la esperanza. Y cuando viene la decepción te roba la esperanza, te saca de la confianza que debemos tener en Dios. Viene para que tú y yo no podamos soñar, no podamos visionar y no podamos tener esperanza y confianza en lo que Dios nos habló. Imagínese a David aquí. Imagínese a David pensando que Dios lo había ungido para ser rey y un pueblo lo quería matar. Imagínese David pensando que Dios lo había ungido para hacerlo rey de Israel y él andaba arrancando en otro país. Tenía que hacerse el loco, dice la Biblia que baboseaba, dice. Y el rey lo tenía por loco y dice, y el que venció, fue el que mató a Goliat. El que tenía que ser rey, imagínese, el pueblo lo quería apiedrar. Imagínese la desilusión de David, 2 desilusiones. Pero dice la Biblia que él tenía herramientas. No lo dice literal, pero dice que él buscó fortalecerse en Jehová su Dios. Y cuando alguien busca fortalecerse en Jehová nuestro Dios, en Jehová su Dios, es porque sabe que de ahí viene su socorro. Es porque sabe que de ahí viene su fortaleza. Es porque sabe que de ahí vienen las armas que son poderosas en Dios, las cuales Pablo habla para destrucción de fortaleza. Pero la decepción, decía, en algún momento buscará atacarnos a todos. La gente que estaba con David hablaron de apiedrar a David, porque todo el pueblo estaba, dice la Biblia, en amargura de alma. Todos estaban decepcionados. Decepcionados porque David les hablaba de esperanza. Me imagino que David no lloraba con ellos.
Me imagino que David, delante del rey, a lo mejor baboseaba, le corría la baba. Pero delante de ellos, David le hablaba de esperanza. Claro, le hablaba de esperanza. Pastor, ¿de dónde saca eso? Yo me acuerdo cuando entra a la cueva de Adulán. Él andaba arrancando y no entró a ser uno más. Sino que me imagino que esos 400 que estaban endeudados, afligidos, claro, salieron como lo que salieron. Porque David, por la unción que Dios había puesto en David, por la forma como David confiaba, adoraba y creía en el Dios que usted y yo adoramos. Decepcionado porque David les hablaba de esperanza. Yo me imagino que David les hablaba y les decía, vienen días mejores. Claro, yo me imagino que David les hablaba y les decía, vienen días gloriosos de parte de Dios. Claro, me imagino que David les decía que venían días mejores porque Dios lo había ungido para ser él el rey de Israel. Imagínense la gente oyendo a David, a lo mejor que él iba a ser el rey de Israel, conociendo o David revelándoles que había sido ungido para aquello. Y venía un ejército y les llevaba a sus hijos y sus mujeres. Imagínense qué pensaría ese pueblo de David si ellos no estuvieron ahí cuando Samuel lo ungió. Imagínense qué pasaría, qué pasó por la mente de ellos. Es lo mismo que pasa por la mente de usted muchas veces cuando las cosas no le salen bien. ¿Sabe por qué? Porque nadie nos enseñó o no nos han enseñado muchas veces que para llegar al buen resultado hay un camino que recorrer. Y en ese camino nos vamos a encontrar con desilusiones y fracasos, los cuales usted y yo vamos a tener que vencer. Vamos a tener que superar, vamos a tener que salir de ello, levantarnos de ello para seguir avanzando. A este pueblo, cuando le tocó enfrentar lo que vivían, les vino una decepción tan grande que pensaron lo peor de David. Pensaron lo peor de David porque por lo cual quisieron apiedrarlo, dice la Biblia, siendo la situación de David la misma que tenían ellos. David, escúcheme bien, pasaba lo mismo, estaba enfrentando lo mismo que enfrentaban ellos. Sus mujeres, sus hijos también habían sido llevados cautivos. Por eso la importancia, hermano, hermana, de tener herramientas y armas claras para enfrentar la decepción. Porque así como le sucedió a David y a su pueblo, a todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas tener que enfrentar la decepción. Tener que enfrentar la decepción. A todos nos va a tocar en algún momento de nuestra vida tener que enfrentar algún fracaso o alguna decepción. Y si usted no tiene armas claras, ¿sabe lo que va a suceder? Le va a echar la culpa a su pastor. Le va a echar la culpa a todos, menos al desconocimiento de lo que Dios nos entregó para poder enfrentar y vencer todo aquello que vamos a encontrar en el camino. Acuérdese que dice la Escritura que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero fue Jesús el que nos mandó a confiar. Jesús dijo: van a tener aflicciones, decepciones, problemas, situaciones, pero dijo: aún así confíen. Por eso la importancia de tener herramientas y armas claras para enfrentar esta decepción, porque así como le sucedió a David, así como le sucedió a ese pueblo, a todos nos va a tocar enfrentar la decepción. Cuando la decepción atacó a este pueblo, el pueblo no estaba preparado para enfrentarla. Claro, no estaba preparado para enfrentar ese proceso. En cambio, David sí lo estaba. David sí lo estaba. David tenía las herramientas para hacerlo. La Biblia dice en el verso 6, dice: David se angustió mucho. Dice: porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche, dice: más David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, David sabía de dónde venían sus fuerzas, de dónde venían los argumentos para poder enfrentar lo que enfrentaba. Conforme a lo que la Biblia dice aquí a David también le vino la decepción.
La Escritura dice que lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Y es más, dice que David, dice no solo lloró hasta que no le quedaron fuerzas, sino que David tuvo una doble decepción. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo lo dejó solo. El pueblo murmuró. Claro, el pueblo murmuró hablando de apiedrarlo. Dice la Biblia que el pueblo murmuró. Hablaron de apiedrarlo, o sea, cuando hablan de apiedrarlo, lo están dejando solo. Claro, cuando habla de apiedrarlo, literalmente lo están dejando solo. David tuvo esa doble decepción. El pueblo murmuró, lo dejó solo y habló de apiedrarlo. Por eso cuídese usted de la decepción. No le dé lugar a este espíritu. ¿Sabe por qué? Porque este espíritu vendrá a apartarlo del propósito y la voluntad que Dios tiene con usted. Por eso cuídese de la decepción, no le dé lugar a este espíritu, sino que busque en la presencia de Dios herramientas para enfrentarlo. Herramientas para enfrentarlo. La Biblia dice que David se angustió mucho por el pueblo. Y se angustió porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pero la diferencia entre David y el pueblo, ¿sabe cuál fue? Fue que David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en la presencia del Señor. ¿Dónde tú estás buscando fortaleza cuando viene la decepción? ¿Cómo usted y yo estamos enfrentando los malos momentos? ¿Cómo los enfrentamos? Murmurando en contra de aquel que nos habla cada día. Buscando quizás, tratando de apiedrar a aquel que Dios ha puesto enfrente como líder nuestro. Hoy día quizás las piedras no son físicas. Hoy día a través de la murmuración apiedramos a la gente. Esto hizo el pueblo con David, su pastor. La murmuración, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Hizo que el pueblo quisiera apiedrarlo. Pero la diferencia entre David y el pueblo, pasando los dos lo mismo, inclusive David teniendo una situación más que fue la del pueblo. La diferencia fue que David se fortaleció en Jehová su Dios para echar fuera la decepción. Por eso no podemos darle lugar a la decepción. No le demos lugar a la carne, porque si queremos alcanzar respuesta y resultados de parte de Dios, no podemos hacerlo desde la carne, sino solamente desde nuestra área espiritual. Nadie que quiera los resultados de Dios lo puede hacer a través de la carne. Lo puede hacer a través de la mente, a través del murmurar, a través de hablar mal. Todo el que quiera resultados de Dios tendrá que hacerlo desde el área espiritual. David no alcanzó resultados, sino que cuando encomienda y coloca su confianza en Dios. Claro, hasta que no colocó su confianza en Dios, David pasaba una doble situación. Tenía a sus mujeres y sus hijos cautivos. El pueblo también, pero el pueblo se fue en contra de David. Por eso usted y yo no podemos darle lugar a esa decepción. No le demos lugar a pensamientos que nos impidan o que nos limiten a alcanzar respuesta o resultados de parte de Dios. El verso 7 y el verso 8 del mismo capítulo 30, mire lo que dice de 1 Samuel. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Ese es el 6. Ya. El verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar. ¿Cómo estaba David angustiado? Pero dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y en este verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Verso 8. Dice, David consultó a Jehová diciendo, mire, lo primero que hace David es fortalecerse en Jehová su Dios, dice. Y mandó a buscar los utensilios para poder orar, alabar, adorar a Dios. Y dice que lo primero que hace David después de aquello, dice, consultó a Jehová diciendo, no solo se fortalece, sino que busca dirección en Dios. Y le dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Él estaba colocando su confianza en Jehová su Dios, en Jehová nuestro Dios. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Por eso es importante aprender de David, porque esta historia no podía quedar atrás. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos conocer el camino, no solo para fortalecernos en Dios,
sino para tener dirección y respuestas claras de parte de Dios en todo lo que tú y yo necesitamos alcanzar. Por eso es importante esta historia, es importante tomar el ejemplo de David, de cómo enfrentar los fracasos y las decepciones. Es importante aprender de cómo enfrentar los fracasos y las decepciones, porque es terrible lo que hace la decepción a la esperanza. Es terrible lo que hace la decepción a la esperanza del hombre y la mujer de Dios. Por eso que uno de los peores enemigos de la esperanza se llama decepción. ¿Quieres saber por qué? Porque la esperanza está conectada a tu fe. La esperanza siempre estará conectada a tu fe. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas, esperanza. O sea, está conectada a tu fe. Y la desilusión. Esa fue la palabra. La desilusión viene para atacar tu esperanza. Claro, viene para atacar tu esperanza. La decepción viene para atacar tu esperanza. Anótame, por favor. Viene para atacar su esperanza. Tu esperanza siempre estará alimentada, mira, estará alimentada de lo que tu fe pueda creer. Por eso la decepción viene y ataca tu esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la decepción, este espíritu sabe que tu esperanza siempre estará alimentada de lo que tú puedas creer. Y cuando viene una desilusión, usted ya dejó de creer. Por eso le colocaba, por ejemplo, que hay gente que dice, no, yo ya no quiero creer, no puedo creer más porque la he pasado tan mal. Oiga, he tenido tantas desilusiones. Y la gente ya perdió la confianza, la esperanza y ya no deja de creer. Y el enemigo sabe en el área espiritual que si ataca, mira lo que te voy a decir, si te decepciona, atacará tu esperanza. Y si tu esperanza es atacada, la fe no la podrá alimentar. Mas David se fortaleció en Jehová, verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar le acercó el éfod a David. Verso 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Verso 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Verso 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Verso 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Escuche bien, dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Verso 19 dice, y no les faltó cosa alguna. Mire la importancia de poner la confianza y de buscar respuesta en Dios.
La importancia de tener herramientas para combatir este espíritu de decepción. Mire la importancia. David había sido ungido, tenía el mismo problema, la misma situación que tenía el pueblo, más la que el pueblo colocaba sobre él. Y aún así la Biblia dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y no solo se fortaleció, sino que al ir a la presencia de Dios, al ir a buscar, al ir a fortalecerse en Dios, también buscó respuesta. También buscó respuesta, y como buscó respuesta, no como la buscó el pueblo, él encontró respuesta también en Jehová su Dios. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cuánto recuperó David? Dice, todo lo recuperó David. Aquí lo que vivía David y el pueblo ya era malo. Lo que ellos vivían, lo que les tocó enfrentar ya era malo. Pero cuando el pueblo pensó apiedrarlo, escúcheme bien, la decepción de David fue peor. Pero lo que marcó la diferencia, le decía yo hace un momento atrás, entre David y el pueblo, entre el resultado de David, fue que David puso su confianza y su esperanza en Dios. Por eso que el que está decepcionado le va a costar tener esperanza. Una persona que ha sufrido decepción le va a costar tener esperanza por sí sola. Por sí sola no puede tener esperanza. Porque el que quiera tener esperanza tendrá que vencer el miedo y la decepción. ¿Sabe cómo? Colocando su confianza y su esperanza en Dios. Colocando su confianza y su esperanza en Dios. ¿Qué hizo David? Colocó su confianza y su esperanza en Dios. Se fortaleció en él y alcanzó los resultados que tenía que tener. No estaba reinando, pero Dios respaldaba lo que él había hablado. No estaba en el reino, en un trono, pero Dios respaldaba lo que él hacía. Porque él había sido ungido de parte de Dios. Por eso que el que está decepcionado, le decía, decepcionado le va a costar tener esperanza. Porque el que tiene esperanza, o el que quiera tener esperanza, tendrá que vencer el miedo y la decepción, colocando su confianza y su esperanza en Dios. Por eso hay mucha gente que prefiere no ilusionarse. La gente dice, no, cuando usted le cuenta algo, le dice, hey, mira, Dios lo puede hacer. Mira, Dios puede cambiar tu lamento en baile. Mira, Dios puede cambiar la dirección de tu vida, la de tu casa, la de tu familia. Y la gente dice muchas veces, no, yo prefiero no ilusionarme para no tener que enfrentar decepciones, porque ha tenido mala experiencia. El que de una u otra forma ha sido decepcionado, ya no quiere ilusionarse. Dice, no, ya lo intenté y me fue mal. No quiero tener falsas expectativas, porque para ilusionarse, ¿sí? O pensar que lo mejor está por venir, deberán colocar su confianza, le vuelvo a repetir, y su esperanza en Dios para echar fuera toda decepción. La decepción no se va si tú no cambias la dirección de tu confianza, si tú no cambias la dirección de tu esperanza. Por eso que para mucha gente, el diablo le ha robado, a mucha gente el diablo en este tiempo le ha robado la expectativa. La gente dice, yo no quiero nada de eso, esto es lo que quiero yo. Claro, la gente dice, no, yo no quiero cuento. Claro, esto es lo que yo quiero. Usted ya sabe qué. ¿Sabe por qué? Porque están decepcionados. Se le dijo algo, pero les llegó otra cosa. Y espiritualmente lo que nos sucede a nosotros es cuando tú estás esperanzado. Conforme a lo que Dios te habló. No, Dios dijo que me iba a sanar y la sanación, el milagro no llega cuando tú lo esperas. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Ocupa esa oportunidad. Ocupa lo que entra a tu mente. Ocupa el hecho de que tú murmures. O del que hables muchas veces en contra de tu líder. Ocupa eso, ¿sabe para qué? Para sembrar la decepción. Porque sabe que si siembra la decepción en tu corazón, ese sentimiento limitará tu confianza. Limitará tu confianza, no te permitirá creer. No te permitirá creer. Por eso a mucha gente el diablo le ha robado la expectativa. ¿Y sabes por qué? Porque ha sembrado en ellos el miedo de la decepción. El miedo de la decepción. Ya no quiero decepcionarme otra vez, dice la gente. Claro, no quiero volver a tener otra decepción. Y la gente prefiere no tener expectativa, escúcheme bien, para no tener que enfrentar el ataque de este espíritu de decepción.
Hoy día tengo chipé libre, así que no es domingo. Sí, para no tener que enfrentar este ataque de la decepción. Claro, porque cuando viene la decepción, cuando la gente ha tenido decepciones y viene esta situación, y muchas veces Dios te quiere llevar a hacer algo glorioso como lo que pasaba con la mujer de Sunem. ¿Sabe cuál va a ser nuestra respuesta? No te vengas a burlar de mí. No, yo ya no creo en cuentos de hadas. Fue lo que la mujer le dijo al profeta, le dijo, no te burles de mí, yo sé que eres hombre de Dios, le dijo, varón de Dios, pero no me crees falsa expectativa. Y me acuerdo que Eliseo le decía, el próximo año a esta misma fecha estarás abrazando un hijo. Era lo que ella no podía tener, su esposo era de avanzada edad, dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace la gente? Prefiere no tener expectativas. ¿Para qué cosa? Para no tener que enfrentar el ataque de este espíritu llamado decepción. Gente que se olvida, escúcheme bien, gente que se olvida de que no se puede alcanzar algo si no está esperando hacerlo. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que dice, no, lo que me caiga nomás? Lo que me caiga nomás, ¿cómo yo voy a esperar lo que, imagínense, me cae un toscón? ¿Cómo lo que me caiga? Tú tienes que tener expectativas. Mi Dios es un Dios de expectativa. Mi Dios es el Dios que puede cambiar tu lamento en baile, que puede cambiar tu situación, que puede cambiar tu condición, que puede cambiar tu dirección, que puede darle una dirección nueva a tu vida, una dirección nueva a tu casa, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, a tus finanzas. Hay que tener expectativa. David tenía expectativa, Dios me ungió, y si Dios me ungió, Dios va a cumplir. Y me imagino que el pueblo no tenía expectativa. ¿Sabe por qué? Porque al ver todo lo que sucedía decía, pero ¿qué va a ser rey este? ¿Será que viene de Dios? ¿Será que Dios lo habrá ungido? Miren cómo estoy yo. Y el problema no era de lo que Dios había hecho o iba a hacer, el problema era de ellos. Que la decepción entró al corazón de ellos y los hizo murmurar, los hizo apartarse del hombre de Dios para apiedrarlo. Y hoy día hay gente, mire lo que le voy a decir, y a lo mejor hoy día hay gente que de una u otra forma no hay piedra física, pero su pensamiento cuando sale de su boca, son piedras que de una u otra forma atacan y pueden contaminar a otros. ¿Sabe por qué? Porque solamente han perdido su relación con Dios. Tú tienes que aferrarte a Dios para que la decepción cuando venga a tu vida te lleve al buen resultado, porque el camino al buen resultado, el camino a lo que Dios tiene para ti, mira, se llama decepción y fracasos. Ese es el proceso que tú y yo pasaremos. Isaías dijo, pasarán por el fuego, pasarán por los fracasos, pasarán por las decepciones. Dijo, pero si están dispuestos a tener esperanza, a creer, ese fuego, esas decepciones, esos fracasos no los van a quemar, no los van a detener. Pasarán por el fuego, dijo, pero no se quemarán. Y no se quemarán. O sea, la promesa no es el fracaso, no es la decepción, es que nada te va a ocurrir si tú no sacas tu confianza y tu esperanza de Dios. Por eso le decía a gente que se olvida de que no se puede alcanzar algo si no se está esperando hacerlo. ¿Por qué? Porque es la fe y la esperanza la que te lleva a alcanzarlo. La pregunta mía, ¿qué es lo que es la fe y qué es lo que es la esperanza para usted? ¿Qué es lo que es la fe y qué es lo que es la esperanza para usted? Porque imagínese a un estudiante que entra a la universidad y diga, mejor no voy a tener expectativa de que me voy a graduar para no decepcionarme. ¿Se imagina que alguien entre a estudiar así? Que entre a la universidad y diga, no, yo no voy a tener expectativa aquí en la universidad porque no me quiero decepcionar. ¿Para qué entra? No, yo voy a hacer esto lo que resulte nomás porque no quiero tener falsa expectativa. ¿Para qué lo hace? Si no hay una intención, no hay una actitud. Imagínese usted sirviendo a Dios sin creerle, ¿para qué le sirve? Es absurdo. ¿Para qué ponerse a hacer algo si no se tiene esperanza que se puede lograr o no? Pero así trabaja la decepción. Te anula y te limitas antes de intentarlo. Te anula y te limita antes de intentarlo. ¿Sabes por qué? Porque ataca tu esperanza.
no te deja confiar, no te permite esperar algo de parte de Dios. Por eso usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer de su palabra. Tú necesitas conocer lo que conocía David, al Dios de su salvación. Necesitas conocer a aquel que te dio salvación, aquel que te llamó y aquel que dejó armas para que tú y yo nos podamos fortalecer en Él. ¿Para qué ponerse a hacer algo? Le decía yo, si no se tiene esperanza que se puede lograr. ¿Lo atacó la decepción? Claro que los atacó a David y al pueblo. ¿Sí? Los atacó. Por eso dice la Escritura en el verso 4, entonces David y la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Pero dice también que David se fortaleció en Jehová su Dios, que puso su confianza y la esperanza en Dios, alcanzando como resultado, verso 17, alcanzando como resultado, dice la Biblia, todo lo que aquellos hombres, aquel ejército se había llevado. Y los hirió David desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David, dice, todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Verso 19, y no le faltó cosa alguna, dice. Escuche bien, dice, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, dice. Así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. ¿Qué fue lo que hizo David? Mire, David hizo una sola cosa. Y eso que él hizo le trajo dirección para poder hacer lo demás. Dice que aún perdiendo sus mujeres, llevando cautivos sus hijos también, dice, aún el pueblo pensó, o sea, aún el pueblo lo dejó solo. Aún el pueblo lo dejó solo. Pero dice la Biblia que él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y quiere que le diga algo? Dice la Biblia que después pidió teléfono, se preparó, hizo la consulta a Dios, alabó, adoró, me imagino que glorificó a Dios, porque su confianza estaba en Él. Y le preguntó si los alcanzaba o no. Y recibió respuesta de parte de Dios. Le dijo, sí, síguelo. Recuperaré todo lo vas a recuperar, le dijo. Mire la diferencia de colocar tu confianza en Dios. Cuando tú colocas tu confianza en Dios, no solo recibimos fortaleza, sino que lo que el enemigo te ha tratado de robar o te ha robado, porque te aseguro que el enemigo te roba cuando tú y yo sacamos la confianza de Dios. Cuando sacamos la confianza de Dios, el enemigo te roba. Te roba, hermano, aunque tú no te des cuenta, te roba. ¿Sí? Muchas veces no te das cuenta porque estamos tan, ¿sabe qué? Estamos tan cegados. Estamos tan cerrados, rebeldes a la palabra de Dios, que no nos damos cuenta. Y Joel habla y dice, no nos damos cuenta y echamos y como en un saco roto echamos. Y dígame, ¿quién va a seguir echando que sabe que tiene el saco roto? David dijo, no, dijo, Dios me ungió. Claro, David dijo, no fueron ellos, fue Dios. Yo voy a ir a consultarle a Dios. Y dice que fue a Dios, puso su confianza en Él. Le consultó a Jehová y Jehová le dio una respuesta, le respondió y le dio la dirección, y también dice que lo llevó a recuperar todo lo que el enemigo le había querido robar. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está confiando en Dios, el enemigo puede intentar robarte. Pero déjame decirte una cosa, Dios usará eso aún para traer a tu vida mucho más. Dice David que David recuperó todo lo que le habían robado, incluso lo que tenían los amalecitas. Porque eso pasa cuando tú y yo no solo confiamos en Dios, sino que buscamos dirección de Él. Por eso es importante reconocer este espíritu y echarlo fuera en el nombre del Señor. ¿Sí? Este espíritu llamado decepción ataca la esperanza. Ataca tu esperanza. ¿Y sabe lo que hace? No te permite creer. Por eso le decía, hay mucha gente que hoy día usted le habla y dice, no, yo no creo ya en eso. No, a otro háblele de eso. Por eso necesitamos la relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay que decirle al ejército, a ese que no cree, hay que volverlo a hacer creer. Hay que volverlo a hacer creer. ¿Sabe para qué? Para que pueda luchar por lo suyo. Imagínese David
Este pueblo trató de apiedrarlo. Imagínese, trató de apiedrarlo. Pregúntese usted, ¿cómo lo pudo convencer después? Para llevarlo a batallar contra los amalecitas. Si los amalecitas era un pueblo que parecían langosta. ¿Cómo pudo llevar al pueblo? Por eso dice la Biblia que unos se quedaron de este lado y otros lo acompañaron. Y si usted lee más abajo, dice incluso dice los malos, tiene otra palabra que emplea. ¿Sí? Dice estos hombres malos, literalmente. ¿Por qué los nombra malos? Porque intentaron apiedrar a David. Dice, ellos vieron todo lo que Dios hizo, tal cual como le habló Jehová a David cuando consulta a Dios. Y yo te digo en esta hora, necesitamos nosotros poder reconocer y poder darnos cuenta qué es lo que nos ha decepcionado, por dónde le dimos entrada al enemigo, por dónde le dimos entrada a este espíritu de decepción. Acuérdate que viene a través de la gente, viene a través de la sociedad, a través del gobierno, puede venir a través del líder, a través de un pastor. Hermano, puede venir de muchas formas y de muchas maneras. La pregunta es, ¿dónde te está atacando? ¿Y por qué te está atacando? Porque si te ataca, mira, no es que no te ataque, es como tú y yo lo enfrentamos. Cómo tú y yo lo enfrentamos y cómo tú y yo lo vencemos. Porque la Biblia dice que Dios nos dio, hay un poder que actúa en ti. Amén, hay un espíritu superior en ti, superior en mí, que el que gobierna este siglo. Así que yo le invito en esta hora a que usted por esta palabra medite en sus caminos. Y usted se pregunte o le pregunte al que esté al lado suyo, ¿qué te decepcionó? Dígale. Y después que le responda, dígale, tienes que vencer eso porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no decepciona a nadie. Dios a través de eso te enseña a fortalecerte, ¿sí? Y a alcanzar el resultado. Porque nadie alcanzará un resultado. Nadie alcanzará el resultado de Dios sin el proceso en ese caminar. El camino al resultado, ¿sabe cómo se llaman? Decepciones y fracasos. Pablo, para correr la buena carrera, le decía el mensaje pasado, Pablo sufrió opresión, lo golpearon, lo mordió una serpiente, fue náufrago. Oiga, le pasaron miles de cosas, en Listra casi lo mataron. Dice que lo bajaron por un canasto, medio muerto, dice, para que pudiera escapar Pablo. Le salió el Espíritu Santo, dice, y le habló, Pablo, no entres ahí porque te esperan prisión y tribulaciones. Pablo dice, no, de nada hago caso, contra el de seguir, dice. Al supremo llamamiento, dice, a la meta del supremo llamamiento de Dios, dice en Cristo Jesús. La pregunta mía, nada lo decepcionaba. ¿Sabe por qué? Porque ya no vivía Él, Cristo vivía en Él. Si tú y yo hacemos que Cristo viva en ti, que Cristo viva en mí, que Él viva en nosotros, déjame decirte una cosa, ¿vamos a sufrir decepciones? Sí, hermano, las vamos a tener. Las vamos a tener, porque el que te diga que no, que yo soy hijo de Dios, no, las vamos a tener aflicciones, con lágrimas vamos a sembrar, dice la Biblia. Pero dice que con regocijo vamos a venir. Los que sembraron, dice, con lágrimas, con regocijo segarán. Iremos llorando, portando, dice, ¿qué cosa? La preciosa semilla, la palabra de Dios. ¿Vamos a tener desilusiones? Claro que si usted cree que no la he tenido, muchos hermanos, pregúnteme, y en este tiempo, pastor, toda esta. Pero ¿qué le digo una cosa? Más son la alegría, la respuesta que Dios nos da en medio de aquello. ¿Sabe por qué? Porque no nos quedamos pensando ni murmurando en las desilusiones, sino que vamos y buscamos fortaleza en el Señor. Y de ahí encontramos dirección. ¿Sabe para qué? Para todo lo que tenemos que hacer. Busque usted la dirección en el Señor. Encuentre fortaleza en Él. Y le aseguro que nada de lo que el enemigo ha tratado de robarle, se lo va a poder robar, sino que al contrario, usted lo va a poder recuperar. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor 1 hora. ¿Sí? 1 hora. Ya me gustaron 2 veces el letrero ahí. 1 hora. Vamos a orar a Dios. Amén. Guárdese, quédese con esta palabra. Quédese con esta palabra. Bendiga el nombre del Señor. Amén. Siempre usted y yo vamos a tener situaciones. Acuérdese, pero que esas situaciones no detengan lo que Dios te dijo. No te limiten ni te paralicen en lo que Dios te habló. Si Dios te habló, Dios te llamó, no te llamó el hombre, te llamó el Señor. Amén. Usted preocúpese de estar sujeto, de obedecer, de caminar, de levantarse si se cae. Amén. De salir de esa decepción. Amén. Y camine con esperanza. Porque si usted dice que está creyendo en Dios y tiene fe en Dios, esa fe siempre estará alimentando y sustentando tu esperanza. Por eso dice la Biblia, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
Amén. Y la convicción de qué cosa? De lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se ve primero? La decepción, los fracasos, los problemas, las situaciones. Pero que vamos a ver el resultado, lo vamos a ver. Amén. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites poder hablar hoy día, Padre. Bendito Dios de este mensaje, Señor, de esta palabra que es tuya, Padre. Bendito Dios, la cual nos enseña, Señor, a alcanzar las armas, herramientas, que solo en tu presencia, que solo confiando en ti, que solo buscando fortaleza en ti, que solo, Dios mío, yendo a tu palabra podemos tener, Señor. Padre, fortalece a cada uno de tus hijos, fortalece a tu iglesia. Padre, rompemos todo espíritu de desilusión, todo espíritu, Señor, poderoso Dios, de decepción. Padre, que viene a atacar la esperanza de tus hijos. Padre, hoy día hay mucha gente desesperanzada. Hay mucha gente desilusionada, Señor, por muchas situaciones que viven. Padre, que podamos entender, Dios mío, que los resultados, Señor, el buen resultado no lo alcanzamos con una mente natural. No lo alcanzamos decepcionado, sino que lo alcanzamos, Dios mío, de forma espiritual. Lo alcanzamos como hombres y mujeres de Dios, como sacerdotes tuyos. Padre, delante de tu presencia, Señor, allí alcanzamos resultados, allí alcanzamos fortaleza, allí alcanzamos dirección para todo lo que necesitamos alcanzar, conforme a lo que tú nos has hablado, Señor. Padre, bendecimos a la iglesia, bendecimos a cada uno de tus hijos, bendecimos, Señor, los hogares, la familia. Padre, fortalécelos en este día, que por esta palabra, Señor, se corte toda atadura, se corte todo pensamiento contrario. Padre, ellos, Dios mío, sean renovados en su esperanza, sean fortalecidos allí en su fe, sean fortalecidos en el hombre interior. Padre, gracias te doy por tu palabra. Padre, oro por las ofrendas, aquellos que ofrendan. Padre, oro por sus ofrendas, oro por sus diezmos. Bendíceles en el campo, en la ciudad. Bendice su canasta, su artesa de amasar. Bendito el fruto del trabajo de sus manos. Multiplícalo cada día, Padre, y así ellos cada día que vengan, Dios mío, delante de tu presencia, porque delante de ti vienen, Señor. Padre, trayendo sus ofrendas, Rey. Padre, lo hagan con gozo, con regocijo, sabiendo, Dios mío, poderoso Dios, que grande eres tú, Señor, para hacer prosperar, fructificar y multiplicar el fruto del trabajo de sus manos. Bendecimos todo aquello. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra.